Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que ha irrumpido con la fuerza de una tormenta y que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de una noticia bomba, así como lo leen, una bomba. Y esta bomba tiene nombres propios que resuenan en el mundo de las series turcas y más allá, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien, ellos dos. Y la noticia es que están en Rusia. Ahora mismo. Así es, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química innegable en Senkalkam parece estar protagonizando un nuevo capítulo en sus vidas, y este capítulo tiene como escenario la inmensidad de Rusia. Nos ha llegado información confirmada por diversas fuentes, de que Hande y Kerem se encuentran actualmente en territorio ruso, y las especulaciones, como se pueden imaginar, están que arden. ¿Qué hacen allí? ¿Es un viaje personal, profesional, o quizás una mezcla de ambos? Todo es posible y aquí vamos a desgranar cada detalle que tenemos. Antes de sumergirnos en el torbellino de información y especulaciones, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con noticias como esta van a querer estar al día de todo. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias infinitas por su apoyo incondicional. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La noticia de la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Rusia ha explotado como una bomba informativa y las redes sociales no dan abasto. Desde que las primeras imágenes y rumores comenzaron a circular, los fans de la pareja, conocidos como Hanke, han estado en un estado de efervescencia constante. Y es comprensible, ¿verdad? Después de todo, Hande y Kerem se convirtieron en mucho más que actores para muchos de nosotros. Su relación en pantalla y fuera de ella nos cautivó de una manera especial, y cualquier movimiento que hagan, especialmente uno tan inesperado y en un lugar tan lejano como Rusia, genera un interés masivo. ¿Por qué Rusia? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son tan variadas como las opiniones en Internet. Algunos sugieren que podría tratarse de un proyecto profesional secreto. Quizás una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria de gran envergadura que los ha llevado hasta allí. El mercado ruso para las producciones turcas es enorme, y no sería descabellado pensar que ambas estrellas pudieran estar participando en algo que apunta a esa audiencia. Imagínense la repercusión de una serie turca filmada o con locaciones en Rusia, sería algo épico. Otras hipótesis apuntan a un viaje personal. Ambos actores y especialmente Hande han mostrado un gran interés por la moda y la cultura, y Rusia, con su rica historia y su vibrante escena artística, podría ser un destino fascinante para una escapada privada. Tal vez estén buscando inspiración, disfrutando de un merecido descanso juntos lejos del ajetreo de Hollywood, o incluso celebrando alguna ocasión especial. Hay que recordar que a pesar de que su relación mediática ha tenido sus altibajos, siempre han mantenido un fuerte vínculo y son conocidos por apoyarse mutuamente. Lo cierto es que la falta de información oficial directa sobre el motivo de su viaje solo alimenta la especulación. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones contundentes al respecto hasta el momento. Las imágenes que se han compartido son, en su mayoría, de aficionados y paparazzi, que los han captado en aeropuertos, calles o lugares emblemáticos de ciudades rusas como Moscú o San Petersburgo. Estas instantáneas, a pesar de ser a veces un poco borrosas o tomadas a distancia, son suficientes para alimentar la imaginación de miles de personas. Hemos visto fotos de ellos juntos, lo que ha disparado las alarmas y las esperanzas de muchos fans que anhelan verlos reconciliados o, al menos, manteniendo una amistad sólida. Recordemos que su relación sentimental, que fue tan pública y seguida, tuvo un final mediático. Sin embargo, la química entre ellos es innegable, tanto en la pantalla como, según muchos, fuera de ella. Y la idea de que puedan estar trabajando juntos de nuevo o compartiendo un momento íntimo en Rusia, ha desatado una ola de entusiasmo. Analizando un poco el contexto, es importante recordar que Hande Erçel es una de las actrices turcas más influyentes a nivel mundial, con una legión de seguidores que trasciende fronteras. Su estilo, su belleza y su carisma la han convertido en un icono. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su atractivo y su talento, también goza de una gran popularidad.
Juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su influencia en las redes sociales es descomunal. Cualquier cosa que hagan juntos, o incluso por separado y que genere interés, se viraliza al instante. Ahora, ¿qué podemos inferir de estas apariciones en Rusia? Si fuera un proyecto profesional, ¿qué tipo de proyecto sería? Como mencioné, una serie de televisión con alcance internacional sería una opción muy fuerte. El mercado de streaming ha abierto nuevas posibilidades para las producciones turcas, y una colaboración con un estudio ruso o una plataforma global podría ser la estrategia perfecta. Imaginemos a Hande y Kerem en un drama épico ambientado en alguna ciudad histórica de Rusia, o quizás una historia de amor contemporánea con tintes de thriller. Las posibilidades son infinitas y para los fans la expectativa sería altísima. Por otro lado, si se trata de un viaje personal, es posible que estén disfrutando de un tiempo de calidad juntos. A veces, después de proyectos intensos y de estar constantemente bajo el ojo público, los actores buscan un respiro. Rusia, con su vastedad y su diversidad cultural, puede ofrecer una experiencia única. Podrían estar explorando museos, asistiendo a eventos culturales, disfrutando de la gastronomía local, o simplemente relajándose en un entorno diferente. La idea de que estén juntos en un viaje privado reaviva las esperanzas de muchos que todavía creen en la posibilidad de una reconciliación romántica o, al menos, en una amistad genuina. Hemos estado rastreando las redes sociales y los sitios de noticias de espectáculos turcos e internacionales. Las especulaciones son variadas, desde rumores de un nuevo proyecto de la mano de Netflix hasta la simple teoría de unas vacaciones conjuntas. Algunos influencers turcos y páginas de noticias de entretenimiento han compartido breves clips y fotos, pero siempre con el halo de misterio. Nadie confirma nada rotundamente, lo que por supuesto, solo aviva más el fuego de la curiosidad. Lo que sí es evidente es la movilización de los fans. En cuanto se conocieron las noticias, los hashtags relacionados con Hande y Kerem, y la palabra Rusia, comenzaron a dominar las tendencias. Los seguidores están compartiendo sus teorías, sus esperanzas y sus deseos en cada rincón de Internet. Hay quienes están emocionados por la posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla, y quienes simplemente desean verlos felices, ya sea en una relación o como buenos amigos. La energía de la comunidad Hanke es palpable y se está canalizando en todas direcciones. Además de la especulación sobre el motivo de su viaje, también hay un gran interés en la moda y el estilo que están luciendo en Rusia. Hande Erçel es conocida por ser una embajadora de la moda, y sus elecciones de vestuario siempre son analizadas y admiradas. Verla explorar el estilo ruso o combinarlo con su propio gusto es algo que sus fans esperan con ansias. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien también tiene un estilo muy personal y definido. Las fotos que circulan, aunque a veces casuales, nos dan pinceladas de su presencia en tierras rusas. También es interesante considerar el impacto que este viaje podría tener en sus carreras. Si se trata de un proyecto profesional, podría abrirles nuevas puertas en el mercado internacional. La colaboración con productores o plataformas rusas podría ser un trampolín para proyectos aún mayores en el futuro. Y si es un viaje personal, la exposición mediática que genera siempre es positiva para mantener su visibilidad y su conexión con el público. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la información a menudo se filtra con cuentagotas, y las apariencias pueden ser engañosas. Lo que hoy parece una noticia bomba podría ser solo el principio de algo más grande, o quizás algo completamente distinto a lo que imaginamos. La prudencia es necesaria, pero la emoción es inevitable. Desde nuestro canal, estamos comprometidos a seguir de cerca cada desarrollo. Vamos a estar atentos a cualquier declaración oficial, a cualquier nueva imagen o pista que surja. Nuestro objetivo es mantenerlos a ustedes, nuestra querida audiencia, informados y entretenidos. Y mientras tanto, dejemos volar la imaginación. ¿Qué escenario les gustaría ver para Hande y Kerem en Rusia? Un romance épico a la moda de las grandes novelas rusas. ¿Una aventura de espionaje llena de intriga? ¿O quizás un proyecto de moda que deslumbre al mundo? Las posibilidades son infinitas y la expectación es máxima. Lo que sí está claro es que la noticia de Hande y Kerem en Rusia ahora mismo es un verdadero acontecimiento. Ha logrado capturar la atención de millones de personas alrededor del mundo, y demuestra una vez más el poder y la influencia que estos dos artistas tienen en la industria del entretenimiento.
Su presencia en Rusia, sea cual sea el motivo, es un testimonio de su alcance global y del cariño que sus fans les profesan. Vamos a resumir un poco lo que hemos hablado. Hemos sido testigos de la explosión de una noticia bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentran en Rusia. Las especulaciones sobre el motivo de su viaje son múltiples, desde un nuevo proyecto profesional hasta un viaje personal. Las redes sociales están ardiendo con la información, y los fans, conocidos como Hanke, están más activos que nunca, compartiendo teorías y esperanzas. La falta de declaraciones oficiales solo alimenta el misterio, pero el impacto mediático es innegable. Su presencia en Rusia podría significar nuevas oportunidades profesionales o simplemente un merecido descanso, pero lo que es seguro es que ha generado un enorme interés global. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que, como yo, estén ansiosos por saber más sobre esta intrigante situación. Agradezco infinitamente que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón detrás del viaje de Hande y Kerem a Rusia? ¿Tienen alguna teoría favorita? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La caja de comentarios está abierta para todas sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todo el mundo que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta pronto.